Hola, muy buenas tardes a todas y a todos nuestros asistentes del día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestra 13ª semana de Activa Turismo en Línea, con nuestro webinar ya número 31. Esta semana estamos en un especial. Se trata de Activa Sustentabilidad, espacio en el que abordamos esta temática desde la óptica del destino turístico, como vieron el día martes, y el día de hoy vamos a conocer herramientas eficientes para la gestión de la energía. Damos un especial saludo también el día de hoy a nuestros 166 sellos de sustentabilidad que se encuentran activos, vigentes a lo largo de todo el país, que también han tenido un compromiso férreo también en esta materia. Les recordamos que Activa Turismo es a las 12 horas en Chile, salvo en la región de Magallanes, donde nuestro encuentro es a las 13 horas y a las 10 horas en Rapa Nui, debido a nuestras zonas horarias. Sabemos que con la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, el sector turístico se ha visto profundamente golpeado, llegando a cifras que eran impensadas para cualquiera de nosotros. Para acompañar a la industria y entregar información relevante para el sector, hemos creado el espacio de Activa Turismo en Línea, donde parte fundamental es la interacción que tenemos día a día con ustedes. Para ello les recordamos que pueden acceder en la parte de abajo de su pantalla al chat, desde donde nos pueden saludar, nos pueden decir desde dónde son, y también tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Les invitamos a comunicarse con nosotros a lo largo de todo el Activa Turismo de hoy. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Sebastián Barrios, con la charla Gestión de la Energía como acción clave en el nuevo escenario del turismo. Con su experiencia en el sector turístico, Sebastián nos mostrará la importancia de la gestión energética como una forma de mejora en el desempeño ambiental y de reducción de costos. Además, nos va a presentar herramientas que ya están disponibles y que son medidas concretas que ustedes pueden implementar. Pero antes y para abrir este espacio, quiero dejar con ustedes a Beatriz Román, subdirectora de Desarrollo del Servicio Nacional de Turismo, quien les quiere entregar un saludo. Gracias, Carla. Gracias al equipo de innovación. Bueno, yo quería dar un saludo y sobre todo a los asistentes que están acá el día de hoy. Hay un fuerte interés, nos dimos cuenta que la actividad de turismo está principalmente destinado a herramientas ahora de fomento y de reactivación misma, muy coyuntural, pero también ha habido mucho interés en temas de sustentabilidad y por eso quisimos hacer esta semana este especial. Invitarte a ti, Sebastián, que ha sido, Sebastián ha sido un asesor del Servicio Nacional de Turismo, del sector turismo hace muchos años, pero también de muchos otros organismos públicos y sectores. Han andado asesorando en temas de cambio climático, eficiencia energética, y muchas herramientas de sustentabilidad que tienen que ver no solamente con, como nos va a contar seguramente ahora Sebastián, con la reducción de costos, que hoy en día es muy importante para esta industria, pero también estamos aportando a la reducción de gases de efecto invernadero y por supuesto por ende el cambio climático. Ahí recordar que somos uno de los países más vulnerables en el cambio climático, en los efectos del cambio climático, de los nuevos tipos de vulnerabilidades que tenemos, que existen en el cambio climático. 7 lo tiene Chile, ¿no? Estas 9, 7 lo tenemos como Chile, y por eso es tan importante no solamente reducir, sino que también adaptarnos al cambio climático, que es evidente que ya está ocurriendo. Así que en ese contexto te quiero saludar y dar, por supuesto, muchas gracias, Sebastián, porque yo sé que hoy día nos estás colaborando con esta charla gratuita, pero también nos has colaborado en reiteradas ocasiones a turismo, y también especialmente los del sello de sustentabilidad lo conocen porque más de un curso les ha hecho. Sé que sin más te dejo con la charla. Saludo nuevamente a todos los participantes, los felicito por presionarnos en avanzar y seguir fortaleciendo esta lista de sustentabilidad, que dentro de Sonnatur usted sabe que lleva muchos años. O sea, Sonnatur, el área de sustentabilidad lleva más de 7 años, alrededor de 8 o 9 años, y por supuesto algo que lo mantenemos al día de hoy, pero también agradecemos que muchas veces la demanda venga del sector empresarial, porque eso nos da aún más ánimos de seguir continuando. Gracias, buenas tardes, Carla. Muchas gracias, Beatriz, por tus palabras. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a contar con Sebastián Barrios. Sebastián es chileno, es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile y es experto en sustentabilidad y en energía. También es director de proyectos en Rubik Sustentabilidad.
sin más, dejamos con ustedes a Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, un gusto verte como siempre. Igualmente, pues. Ya, bueno, saludo a todos los que están presentes en esta actividad. Agradezco a Cernatur la oportunidad, la invitación. Yo feliz de participar y felicito a todos los participantes que, a pesar de las dificultades, estén aquí tratando de buscar y de aprovechar el tiempo. Tal como se comentó, la idea es conversar sobre temas de sustentabilidad, en particular bien enfocado al tema de energía, ya que a diferencia de algunas otras medidas muy importantes que uno puede hacer en términos medioambientales, en términos de sustentabilidad, la gestión de la energía tiene la gracia de que se ve inmediatamente reflejado en una reducción de costos. Entonces eso es algo a destacar. Para esto voy a apoyarme en una presentación. En primer lugar, bueno, el objetivo de esta actividad es relevar la importancia de realizar una adecuada gestión energética, conversar un poco respecto de por qué es importante, cuáles son los puntos claves de preocuparse de la gestión energética dentro de las distintas instalaciones, las distintas actividades que se realizan en el sector. Pero adicionalmente, no quedarse solo en la teoría, sino que tratar de revisar algunas herramientas de apoyo que existen actualmente, que están disponibles, y que están dirigidas, algunas de ellas específicamente a empresas del sector turismo, empresas como las de ustedes. Ahora, una pregunta que siempre hay que hacerse al comenzar este tipo de actividades es si efectivamente es o no es relevante la gestión energética en las actividades que ustedes realizan, ¿ya? Y es una pregunta bien relevante porque la verdad es que el sector turismo es un sector que es bastante atomizado, donde la gran mayoría de los empresarios son micro o son pequeños, y por lo tanto ustedes estarán de acuerdo conmigo en que finalmente están dedicados un poco a hacerlas todas. Y por lo tanto hay que priorizar en qué dedicar el tiempo. Entonces, esa pregunta de si es o no es relevante preocuparse de la gestión energética es clave, hay que cuestionárselo, y la idea es que en la medida que vayamos avanzando en lo que yo les voy contando, se vayan convenciendo de que sí, efectivamente es importante, ¿ya? Y también respondan la pregunta de por qué, ¿ya? Es un poco mi aspiración de aportar a la respuesta de esta pregunta hoy día. En primer lugar, parece bastante obvio, pero hacer una buena gestión de la energía reduce los consumos de energía que vamos a tener dentro de nuestras instalaciones y a la hora de realizar las actividades que desarrollamos. Pero no nos quedamos solo en eso, no solo reducir la energía que consumimos, sino que directamente, como les decía recién, esta reducción de energía reduce costos. Yo tenía un profesor que siempre decía que como dice las leyes de la termodinámica, la energía no se crea ni se consume, o sea, perdón, no se crea ni se elimina, sino que solo se vende, decía mi profesor. Entonces, finalmente, la transacción o el uso de energía finalmente se traduce en una transacción de dinero, y por lo tanto es muy importante, sobre todo para pequeñas empresas, y sobre todo considerando el contexto actual complicado, en el cual hay que buscar todas las formas posibles de reducir los costos, sin mermar la calidad del servicio. Adicionalmente, al reducir la energía y reducir los costos, también estoy reduciendo los gases de efecto invernadero. Beatriz decía muy bien recién, el tema del cambio climático es clave en Chile. Si bien nosotros como país no somos grandes generadores del problema, nosotros no emitimos grandes cantidades de gases de efecto invernadero en el contexto y el panorama mundial. Sí somos uno de los países que somos más vulnerables a los efectos del cambio climático, es decir, somos de los países que más nos golpea el problema producido por los gases de efecto invernadero. Entonces, como decía Beatriz, hay 9 criterios para definir si un país es o no vulnerable al cambio climático, y Chile está en 7 de ellos
con una puntuación muy, muy alta, ¿ya? Bueno, y esos criterios son básicamente tener grandes zonas costeras de baja altura. Bueno, el país tiene de sobra costa. Tenemos zonas boscosas, zonas de desiertos áridos, tenemos temas de sequía, tenemos ciudades contaminadas y varios otros criterios. Los dos criterios en los cuales no estamos bien arriba tienen que ver con ser un país pequeño, interior, sin acceso a la costa, y eso efectivamente en Chile no ocurre. Y el otro criterio en el cual no tenemos gran puntaje tiene que ver con ser países islas pequeñas, que tampoco lo somos. Sin embargo, hay territorios dentro del país donde sí lo son. Nos tocó estar trabajando en cosas similares a esta en Rapa Nui hace poco tiempo, y bueno, ahí sí se cumple ese criterio, por lo tanto, a nivel nacional también lo tendríamos. Entonces, el tema de reducir los gases de efecto invernadero también es bastante clave. En general, depende de las actividades y depende de los sectores, pero en general, del orden del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen son por el consumo de electricidad, ¿ya? Bueno, y finalmente, algo que también es súper importante es que esto es algo que va más allá de la mera actividad de la empresa. Cuando yo dentro de la empresa, del alojamiento, del restaurante, o de la agencia, o de la actividad que tenga, cuando yo me preocupo de hacer una buena gestión de la energía, eso finalmente se traspasa a las personas que están colaborando, que están trabajando, y ellos se llevan estas buenas conductas hacia el hogar y hacia las otras actividades que realizan. Por lo tanto, estamos colaborando con un tema sistémico que va más allá de el contexto solo de la empresa que ustedes están llevando adelante. Ahora la gran pregunta, entendiendo eso y tomando conciencia de la importancia que tiene y de los efectos y los impactos que tiene hacer una correcta y adecuada gestión de la energía, la gran pregunta, bueno, ¿yo ahora qué hago? ¿Cómo me hago cargo de esto? ¿Cómo lo mejoro? ¿Qué puedo hacer? Y ese un poco es la idea de esta conversación, ¿ya? ¿Qué cosas podemos hacer? Entonces, yo voy a tratar de concentrarme en cosas bien concretas y bien específicas. Ahora, siguiendo y ya terminando con la parte más introductoria, antes de ir a los temas más concretos, sí me interesa dar algunas ideas o algunas luces respecto del diagnóstico o de las brechas que se identifican para efectivamente que ustedes puedan llevar una adecuada gestión de la energía. Lo primero, en términos de conocimiento e información de estos temas, ¿ya? La verdad es que si uno mira hoy día en el panorama global en el que estamos con Internet, la verdad es que información hay mucha. Capacidad o posibilidades de adquirir conocimiento adecuado para poder realizar esta gestión energética existe y de sobra, está lleno, ¿ya? El gran problema es precisamente ese, que hay mucha, que está lleno, que no está bien sistematizada, que está dispersa, que muchas veces es una información muy técnica, muchas veces es contradictoria. En un sitio encuentro una información, en otro encuentro otra. Por lo tanto, ahí hay una brecha que nosotros identificamos como diagnóstico y que me voy a tratar un poco de hacer cargo a la hora de seguir adelante con lo que les voy a estar contando. En segundo lugar, hay una brecha importante que tiene que ver con el financiamiento en los temas de gestión de la energía. Primero, en términos de que existe poco financiamiento para implementar proyectos. En los últimos años, la verdad es que ha habido un avance a nivel nacional bastante importante. Voy a comentarles algunas de las herramientas y los instrumentos que hay de apoyo. Sin embargo, todavía falta bastante, ¿ya? Y en particular en los proyectos de eficiencia energética siempre hay una dificultad adicional, dado que cuando yo quiero conseguir financiamiento para
por ejemplo, construir, para ampliar mis instalaciones, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética y del gasto quizás adicional que yo voy a tener que hacer para poder hacerlo más sustentable o con mayores niveles de eficiencia, no siempre es fácil de justificar, no siempre es fácil de ver, ¿ya? Y entonces eso hace que, por ejemplo, el aislar de una cierta manera no sea tan fácil de financiar, ¿ya? Luego, en términos de tecnologías disponibles, existen tecnologías, también algo de eso vamos a conversar, pero no siempre sabemos qué tecnología es la más adecuada para lo que yo necesito, para mi realidad. Y ahí hay una complejidad, ¿ya? Que se funde con también el tema de los proveedores, el tema de las tecnologías y los proveedores de las tecnologías. Y ahí una de las dificultades es que la información en general es bastante técnica, es compleja, y por lo tanto estoy un poco a merced de lo que me diga el proveedor. Si el proveedor vende paneles solares, lo más probable es que me recomiende que la solución a todos mis problemas sean los paneles solares. Y si el proveedor vende termopaneles, bueno, probablemente lo que me va a recomendar es cambiar todas las ventanas. Y por lo tanto, como que falta un poco ese paso previo de alguien de que en realidad mire el sistema completo y busque la mejor solución. Yo siempre doy el ejemplo de que no sirve de nada poner termopaneles si es que yo tengo mal aislado el techo. El calor sube, el calor se pierde principalmente por el techo, por lo tanto yo, antes de invertir grandes sumas de dinero en aislar ventanas, yo lo que debiera hacer es preocuparme de aislar, por ejemplo, el techo, ¿ya? O antes de gastar grandes sumas de dinero comprando paneles solares y llenar el techo de paneles solares, yo lo que tengo que hacer es todas las medidas de eficiencia posibles, de manera de consumir la menor cantidad posible de electricidad, y luego comprar los paneles solares necesarios para abastecer esa demanda de electricidad menor a la que tenía, ¿ya? Si yo lo parto poniendo paneles solares, sin duda que voy a gastar más plata de la que debería haber gastado, ¿ya? Y el último punto como diagnóstico, el tema del marco normativo. La verdad es que en Chile hay poca normativa al respecto en términos energéticos, por lo tanto eso también es una dificultad. Si bien hay una menor exigencia, lo cual puede ser visto como algo positivo, la dificultad que hay es que cuando yo tengo un marco normativo sé de dónde tomarme y sé qué es lo que me conviene un poco más hacer, mientras que al existir o al no existir o existir en muy menor medida, se amplifican un poco los problemas que anteriormente les estaba comentando. Yendo en concreto a algunas herramientas útiles, a ver, en primer lugar les comento, por ejemplo, de Gestión Energía. Gestión Energía es una plataforma del Ministerio de Energía que los invito a revisar. En esta les adelanto que una de estas herramientas útiles la vamos a revisar en mayor detalle. Las otras se las voy a mencionar, pero les voy a, como en este caso les estoy dando el link para que puedan revisarlo y poder bucear. En general son plataformas que están hechas para no necesariamente personas muy entendidas en el tema, así que debieran poder navegar bien, sin mayor problema. En esta plataforma de Gestión de Energía, una plataforma que está diseñada para empresas en general de menor tamaño, como ustedes, no específicamente para turismo, sino que es más genérico, pero tiene bastante información de temas de energía, tiene algunos módulos de capacitación, que yo recomiendo que si tienen tiempo las hagan, se van actualizando obviamente, tiene un módulo de estimación de ahorros bastante interesante, en el cual uno puede ir simulando ciertos cambios que uno puede ir implementando en las instalaciones, y ver los ahorros que podría tener. Tiene también una herramienta de asistencia técnica, en la cual tiene distintos pasos. Primero me comunico de forma remota, luego por teléfono, y dependiendo de qué se trata, de cómo va
avanzando el tema, se puede llegar a una asistencia presencial. Se tiene acceso también al registro de consultores, ¿ya?, de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Esta agencia se preocupa de validar las competencias y los conocimientos de distintos consultores que realizan desde estudios hasta implementación de proyectos, tanto de eficiencia energética, principalmente eficiencia energética, también de energías renovables. Entonces, tener acceso a este registro es importante, un poco por lo que les decía anteriormente, de que existe esta brecha de que muchas veces yo no sé con qué proveedor trabajar, no sé quién es serio, quién no. Entonces, aquí este registro de consultores de la Agencia de Sostenibilidad Energética es un apoyo importante y se puede acceder desde esta plataforma, o se puede buscar también directamente el registro de consultores. Y además hay algunos instrumentos de cofinanciamiento, como por ejemplo el Ponle Energía a tu Pyme, que ofrece financiamiento para algunos proyectos, y eso también los invito a poder revisarlo, porque puede que en algunos casos apliquen y puedan utilizarlo, ¿ya? Y alguna otra información interesante. Así que lo primero que los invito a revisar es gestionaenergia.cl. Otra herramienta interesante de revisar también, que es del Ministerio de Energía, se llama top10.cl, top-10.cl, y ahí básicamente se informa información ya más técnica de equipos, de diferentes equipos por distintas categorías. Hay equipos electrodomésticos, vehículos, equipos de agua caliente, sanitaria, equipos de aire acondicionado, clima en general, calefacción, iluminación, y bueno, y otras categorías. Entonces ahí es importante porque puede ayudarlos a verificar qué tipo de tecnología puede ser más conveniente que otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en iluminación yo puedo ver de verdad y bien detallado cuáles son los distintos tipos de equipos de iluminación que hay y cuáles podrían ser los más útiles para mis instalaciones. Lo mismo para la calefacción, que siempre es un ítem súper importante dentro de los consumos en vuestro sector. Hay otro instrumento que es bien interesante y que es como un buscador de financiamiento, que también es del Ministerio de Energía y que está en minenergia.cl/p-financiamiento, ¿ya? Ahí está escrito. Entonces también lo pueden revisar, y es bastante interesante porque ahí sistematiza o pone los distintos instrumentos de financiamiento, y no solo de financiamiento, de apoyo en general, que existen en distintas instituciones del Estado, las pone todas en esta plataforma, ¿ya? Uno puede filtrar por institución, donde en las instituciones está Corfo, INDAP, Banco Estado, Ministerio de Energía y así, una serie. También uno puede filtrar por región para poder ver lo que hay específicamente dentro de la región en la cual yo estoy ubicado. También se puede filtrar por tipo de proyecto, si es que lo que quiero es algún proyecto para temas de electricidad o temas para agua caliente o calefacción, en el fondo, temas térmicos o temas de electricidad. Y adicionalmente, por tipo de apoyo, ¿ya? Hay una serie, yo pongo ahí ejemplos, hay algunos apoyos, algunos instrumentos, herramientas que se pueden optar para capacitarse, para obtener una asesoría, para que me subsidien algún proyecto, para que me cofinancien un proyecto, para que me den un crédito, y así hay un listado bastante largo de tipos de apoyos que se dan. Entonces, como les decía, no es solo financiamiento, quizás lo que yo necesito no es directamente financiamiento, sino que yo quizás necesito capacitación, necesito prepararme un poco mejor para abordar estos temas, ¿no? Esta plataforma está bastante más orientada a los proyectos de energías renovables no convencionales, los RNC, como paneles solares térmicos, paneles solares fotovoltaicos,
Y luego, y en esta sí quiero entrar en mayor detalle, es una herramienta de gestión de energía para el sector turismo. Esta está pensada, diseñada e implementada específicamente para ustedes, ¿ya? Está desarrollada por Cernatur y por Transforma Turismo. Fue desarrollada hacia fines del 2017, y, diría yo, finales del 2017. Y la verdad es que entrega información que es súper útil. Y por lo tanto, ahora voy a irme directamente a ese sitio, de manera de que podamos revisarlo en mayor detalle y poder mostrárselo. Este es el sitio, se accede con chilesustentable.travel, que muchos de ustedes deben conocer este sitio, puesto que es el sitio de Cernatur del sello S, ¿ya? chilesustentable.travel, /eficiencia energética, ¿ya? Ahí ustedes van a llegar y van a tener primero una parte superior del sitio, donde está lo mismo que en la plataforma de chilesustentable.travel, que es lo del sello S, ¿cierto? Y de aquí es lo que ustedes van a poder ver. Primero hay un bloque donde hay información del Transforma Turismo, que si ustedes pinchan ahí van a poder ir a una explicación de lo que es el Transforma Turismo y un link hacia la página del Transforma Turismo, ¿ya? Adicionalmente a eso, pueden ir a un calendario de próximos eventos, que tiene la particularidad de que la idea es que se vayan publicando ahí actividades, ¿ya? Que tengan relación con esto, como por ejemplo este webinar podría publicarse ahí, y da la opción de que ustedes mismos puedan proponer la publicación de próximos eventos. Y contacto, como en todo sitio, para revisar, o sea, para poder enviar y contactarse y hacer alguna consulta o algo que tenga que ver con el contenido del sitio. Y luego, el sitio está estructurado en estas 5 categorías, ¿ya? Que vamos a revisar a continuación. En primer lugar, conoce más sobre energía, ¿ya? Es un sitio bastante simple, por lo tanto, estas categorías están también listadas hacia abajo, es cosa de que si yo quiero puedo navegar y moverme en el sitio y llegar a esas categorías. Entonces, en conoce más sobre energía es básicamente una puesta en común de la definición de diferentes temas, ¿ya? De diferentes definiciones y diferentes conceptos que son importantes para poder entender mejor todo lo que se plantea dentro de este sitio. Entonces yo acá puedo moverme y puedo ir navegando en diferentes definiciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es eficiencia energética? ¿Qué es gestión de la energía? ¿Qué se entiende por desempeño energético? Yo en cualquiera de estas puedo pinchar en ver más, por ejemplo en eficiencia energética, y voy a ir a la definición completa, ¿ya? Como les digo, la idea de esta parte es poder entregar ciertos conceptos clave. Se recomienda que cuando ingresen al sitio lo primero que hagan es revisar esto, de manera de que cuando se encuentren en otra parte del sitio con alguno de estas definiciones, lo entiendan y de esa manera les parezca un poco más simple y más fácil lo que se les está explicando. Ahora, con entrar a una de las definiciones, como pueden ver, las van a tener todas. Por lo tanto, yo incluso podría descargar esto a mi computador y poder ver cada una de estas definiciones. Entonces, en cada una de las definiciones hay una pequeña imagen, la pregunta, en el fondo, qué es la energía, y la definición, ¿ya? Son bastantes definiciones, no es el caso de revisarlas ahora, pero por ejemplo viene también la definición de cada una de los distintos tipos de energía para poder tener claro, ¿ya? Esa es la primera categoría que uno siempre invita a que sea la primera que revisen. Luego hay recomendaciones, y aquí es donde yo les decía temas concretos, específicos que ustedes pueden revisar, ¿ya? Entonces, en recomendaciones te entregamos una serie de recomendaciones para que puedas ahorrar dinero y consumir menos energía en alojamientos y restaurantes. Esto es importante. A mí me tocó liderar el diseño de este sitio, tanto para Cernatur como para Transforma Turismo. Lo conozco bastante bien. Y fue diseñado y pensado pensando en alojamiento y restaurantes. Sin embargo, cualquier otra actividad, por ejemplo, agencias de turismo, la verdad es que las recomendaciones, y las vamos a ver, también son totalmente aplicables, ¿ya?
fue diseñado porque el estudio que se hizo previo para poder levantar toda la información y todas las necesidades se hizo enfocado en esos dos, en alojamiento y en restaurantes, pero es totalmente aplicable a todo el sector. Como dice ahí, se presentan según tipo de servicio, según fuente de energía consumida, según grado de complejidad y según nivel de inversión asociada, ¿ya? Entonces, si uno pone ver más, llega aquí a las recomendaciones, en que lo primero que puedo hacer es elegir si quiero ver todas las recomendaciones que se me están ofreciendo, si quiero ver solo lo de alojamientos o solo lo de restaurantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, veamos todas las recomendaciones. Y a su vez puedo filtrar por solo medidas para reducir electricidad, solo para combustibles o para ambas, ¿ya? Dejemos, por defecto aparecen ambas. Dejemos ambas para poder verlas todas, ¿ya? Hay un set de medidas concretas que se recomiendan, que han sido categorizadas según su complejidad y según su nivel de inversión, ¿ya? Y aquí quiero destacar que la gran mayoría, salvo solo las últimas, requieren inversiones o nulas o muy bajas, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro y es muy importante. También por lo que les decía hace un rato, yo siempre debiera preocuparme primero de implementar todas las medidas que tienen que ver más de gestión, que tienen que ver más con cambios conductuales, con procedimientos, para al final, cuando todo mi proceso está eficiente, invertir plata, porque voy a tener que invertir menos dinero. Si voy a poner paneles solares, bueno, primero cambiemos la iluminación, cambiemos los equipos que se necesitan, hagámosle mantención a los equipos que se necesitan, preocupémonos de que poner sensores, hagamos toda la eficiencia posible. ¿Para qué? Para después, cuando compremos los paneles solares, sean los menos posibles, ¿ya? Entonces están categorizados por recomendación inicial, es decir, lo primero que hay que hacer, ¿ya? Y que ojalá después de este taller, todos ojalá se metan por lo menos a implementar las dos primeras medidas que son recomendaciones iniciales, ya las vamos a ver. Después la segunda categoría son recomendaciones prioritarias, o sea, son de las primeras que hay que hacer y que no requieren inversión. Luego prioritarias que son de muy baja inversión. Luego mediana inversión y finalmente llegamos a las recomendaciones avanzadas donde ahí ya sí se requiere invertir dinero. Por lo tanto, la invitación es seguir esta ruta lógica. Si yo primero invierto y después me preocupo de las medidas de nula inversión, voy a estar perdiendo dinero y no voy a estar siendo lo suficientemente eficiente. Como ven, son más de 40 medidas, por lo tanto, no voy a latearlos revisándolas todas, pero sí les voy a ir mostrando algunos ejemplos. En recomendaciones iniciales, lo primera recomendación es registro de consumo energético e indicadores. Es decir, lo primero que se recomienda es saber en qué estoy consumiendo, cuánto estoy consumiendo, si voy mejorando mi eficiencia en el tiempo o la voy reduciendo. Y para eso está esta primera medida. En todas las medidas ustedes pueden pinchar y se va a abrir un documento que es un PDF, por lo tanto ustedes lo pueden descargar a su computador y así no tienen que tener que conectarse a internet para poder verlo. Podrían eventualmente descargar todas las fichas. Ojalá no las descarguen y las impriman, porque la idea es que no gastemos ni papel ni tinta, ni energía imprimiendo, pero sí que las descarguen y las tengan. Antes de ir en detalle a esta medida, quiero mostrarles cómo es la estructura, porque en todas las medidas, todas tienen la misma estructura. Por lo tanto, les voy a mostrar cómo se lee una ficha como esta. Primero, tiene el logo del sello S, del Transforma Turismo, y tiene un icono aquí en la parte superior derecha, que es el icono que tiene que ver con medida inicial, recomendaciones iniciales, ¿cierto? Esta es la primera. Aparece el número de la ficha, por si ustedes las descargaran todas, sabrían cuál es el orden. El título,
en este caso registro de consumo energético y seguimiento a través de indicadores, una imagen de ejemplo nomás, para ponerle algo de diseño, ¿cierto? Si es que aplica, ¿a quién aplica? En este caso aplica a alojamientos, restaurantes, agencias, oficinas, aplica a todos. Una pequeña descripción, las condiciones de implementación que se requieren, es decir, qué cosas yo necesito tener o hacer previamente para poder implementar esta medida, cuáles son los beneficios que conlleva esta medida, no necesariamente económicos, sino que también pueden ser de otro tipo, cuál es la inversión que requiero, cuánto es el periodo de retorno de la inversión, es decir, si yo invierto en esta medida, cuánto me voy a demorar en recuperar lo que invertí, y finalmente un cuadro donde hay ejemplos. Los ejemplos en algunas veces me llevan a algún link, algún vínculo donde hay más información. En algunos casos me entregan información adicional que yo puedo descargar. En algunos casos hay ejemplos numéricos de cuánto yo efectivamente podría ahorrar con la medida. Ahí caso a caso. En este caso, la descripción. Me voy a detener en esta medida, en particular en las dos primeras, y después vamos a ver algunos otros ejemplos. La descripción es una medida de gestión, ¿ya?, en la que el dueño o el administrador del recinto realiza un registro mensual del tipo de energía consumida, es decir, cuánto de electricidad y cuánto cada uno de los combustibles, cuánta cantidad utiliza en cada uno de ellos, cuáles son los costos asociados, y de esa manera lleva un registro del consumo energético que puede, a través del cual se pueden detectar oportunidades de mejora, ¿ya? Esta medida es aplicable y efectiva en todo el territorio nacional. En algunos casos hay algunas medidas que aplican más a algunas zonas que otras. Condiciones de implementación. Se requiere principalmente disponer de algo de tiempo al mes para poder llevar un registro de los consumos, es decir, cuando me llegue la factura de electricidad de la compañía distribuidora, yo poder tomar eso y anotar cuánta energía, no hay que anotar todos los datos, anotar cuánta energía consumí, cuánta fue la energía que se consumió en ese mes, lo anoto para poder llevar ese control. Tiempo para hacer eso, algo de tiempo también para poder revisar los números, poder ver tendencias, lo vamos a ver más adelante. Tener alguna plantilla tipo donde poder ir metiendo toda esta información, donde poder ir descargando esta información. Idealmente generar un instructivo para hacer la tarea, de manera de que no sea obligatoriamente una persona la cual sabe hacerlo, sino que quizás se podría delegar en un par de personas. Y adicionalmente, uno podría llevar también, además de los consumos de energía, podría llevar un registro de la huella de carbono. También lo vamos a ver. Para eso hay plataformas disponibles. En términos de beneficio de esta medida, aquí queda claro. Esta medida nos lleva un ahorro energético ni en dinero. O sea, yo por el simple hecho de llevar el control no ahorro energía ni ahorro dinero. Me habilita para identificar oportunidades que efectivamente sí me van a ahorrar dinero y sí me van a ahorrar consumo de energía, ¿ya? No requiere inversión, periodo de retorno a la inversión no aplica porque no tiene inversión. Entonces acá en el ejemplo, descargar planilla de registro de consumo y seguimiento a través de indicadores. ¿Qué es esto? Ustedes podrían construir su propia tabla, su propia planilla, donde poder ir descargando la información. Pero para facilitar las cosas, esta plataforma entrega un ejemplo o una propuesta de planilla, entonces ustedes pueden descargarla, tal como hice yo recién, pinchan aquí, se descarga un Excel, que voy a abrir. Básicamente se explica lo que les voy a explicar yo con palabras, por lo tanto no lo voy a leer. La primera pestaña es el ingreso, es decir, yo voy a ingresar la información aquí. Entonces lo primero es, por ejemplo, si ustedes se motivaron con esto, me creen y quieren hacerlo, descargan esta planilla y en el mes 1 le ponen junio 2020, después julio, agosto y así para allá. Y luego comienzan a anotar los datos. Consumo de electricidad, van a la factura, a la cuenta, ¿cierto? La boleta, y anotan cuántos kilowatt-hora consumieron en el mes de junio. Estos son datos ficticios que están anotados para poder revisar la planilla solamente.
Ustedes borran esto y ponen los datos de la cuenta. Y así cada uno de los meses. Luego, ¿cuánta es la superficie que tienen en las instalaciones? ¿Ya? ¿Cuántos metros cuadrados tienen en su restaurante o en su hotel o en su oficina? ¿Ya? Esto es importante porque lo más probable es que todos los meses sea la misma, pero podría ocurrir que hayan ampliaciones, o podría ocurrir que en baja temporada quizás clausuran alguna parte de las instalaciones, algún cambio podría haber, y es importante registrarlo para efectos de los cálculos de indicadores que vamos a ver a continuación. También anotar la cantidad de clientes, cuántos clientes tuve, ¿ya? También para el tema de los indicadores. Y luego combustible, cuánto gas natural, cuánta queroseno, parafina, leña, pellets, gas licuado, incluso si tienen otro podrían escribirlo y anotarlo. Y finalmente, cuál fue la huella de carbono que tuvieron ese mes, ¿ya? Para calcularlo hay distintas formas y herramientas en internet. Yo la que recomiendo es Huella Chile, ¿ya? Y ahí hago un paréntesis para hablarles de eso. Huella Chile es un portal del Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes pueden googlear Huella Chile, creo que es huellachile.cl o .gov.cl, pero Huella Chile, y ahí ustedes se registran. Para registrarse es muy simple, tienen que llenar un formulario en línea con sus datos, y tienen que descargar como un documento o una carta, y tienen que firmarla, en la cual en el fondo manifiestan que efectivamente son ustedes y que quieren hacerlo. Y con eso van a tener una clave, y lo único que tienen que ir haciendo es subiendo cierta información que pide la plataforma. Es súper intuitivo y súper fácil, y esto automáticamente les va a ir arrojando la huella de carbono que van teniendo en los distintos periodos. Por lo tanto, ahí podrían también en esta plataforma agregarlo. Si hay algo de esto que no lo quieren llenar o que no les aplica, por ejemplo, no tengo leña, bueno, eso quedará en cero. Y al llenar esto, todo lo demás se genera automáticamente. Hay una pestaña de Pareto donde me grafica mis consumos. Por ejemplo, en el año 1 me grafica los consumos, voy a agrandar esto, grafica los consumos de energía en kilowatt-hora, o sea, toma tanto la electricidad como los combustibles que se llevan en otras unidades, en metros cúbicos, en kilos, etcétera, los lleva a kilowatt-hora, y me dice, en términos de consumo de energía, qué es lo que consumo más. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahí con esos datos hipotéticos, yo tengo que casi el 70% de mi consumo de energía es leña, ¿ya? En el gráfico del lado hace el mismo ejemplo, pero en dinero. Y ahí encuentro que la leña en realidad es un 32% del dinero. No el 70%, es el 70%, casi el 70% de la energía, pero es el 32% de lo que gasto en dinero. Y luego acá, en este gráfico me grafica básicamente lo mismo, pero en barras, y en esta línea me tiene el acumulado. Entonces, por ejemplo, yo digo, el 80% es queroseno y gas licuado. Por lo tanto, si quiero invertir plata en mejoras, tengo que tratar de hacerlo en disminuir el gas licuado o el queroseno, porque ahí está concentrado mi consumo en dinero. Luego tengo indicadores, esto también lo arrojo inmediatamente. Los indicadores básicamente son de dos tipos. Cuánto es el consumo por cada cliente que yo tengo, tanto para electricidad, lo voy a ampliar, tanto para electricidad como para cada uno de los combustibles. Por ejemplo, consumo de electricidad por cada cliente y cada uno de los combustibles. Y en la pestaña siguiente tengo lo mismo, pero graficado, ¿ya? Tanto para electricidad, por cliente y superficie, y combustible, tanto por cliente como por combustible, o sea, por superficie. ¿Por qué es importante trabajar con indicadores? Porque si yo reduzco, supongamos que este mes yo consumí 100 kilowatt-horas, y el mes siguiente consumí 80 kilowatt-horas. ¿Quiere decir necesariamente que reduje mi consumo y que estoy siendo más eficiente? No.
Porque si yo reduje mi consumo de energía en 20%, pero la verdad es que mi cantidad de clientes bajó en un 90%, bueno, quiere decir que fui ineficiente. Debía haber reducido mucho más mi consumo de energía. ¿Ya? O al revés, si mi consumo de energía aumentó un 10%, pero tuve el doble de clientes, entonces sí tuve una eficiencia. Y por lo tanto lo que hay que mirar no es el número total, no es ver si la cuenta de la luz subió o bajó, es cómo se movieron los indicadores. Y eso lo arroja estos gráficos. ¿Ya? Y por último también en esta pestaña, la última pestaña, está la huella de carbono, que grafica cómo se ha ido comportando lo que ingresé como huella de carbono. Vuelvo a la presentación. Acá. ¿Ya? Entonces, como les decía, las fichas son todas iguales, con los mismos campos, y ustedes pueden descargarla. La segunda recomendación inicial es aprender a leer la cuenta del distribuidor eléctrico. A nosotros nos llega la cuenta, la factura, y muchas veces no sabemos, está llena de datos y muchas veces no sabemos de qué se trata. Yo la pincho, aquí me abre una ficha igual que la anterior, con los mismos campos, pero ahora me habla de la cuenta del distribuidor eléctrico. Me hace la descripción y aquí me entrega el detalle de todos los datos que tiene la cuenta. El número cliente, el total a pagar, a qué corresponde, la fecha de vencimiento y corte, el detalle de la cuenta, etcétera. ¿Ya? También condiciones de implementación, beneficios, inversión, periodo de retorno a la inversión. En este caso, al igual que el anterior, esta medida no genera ahorros, sino que permite que yo aprenda de manera de que pueda, después de eso, implementar medidas de ahorro. Y como ejemplo, está descargar listado de distribuidores de electricidad y sus descripciones de boletas. Si ustedes pinchan acá, lo que les va a mostrar es un documento donde están las distintas distribuidoras. No puedo asegurar que sean exactamente el 100% de todas las distribuidoras, puede haber alguna otra cooperativa o algo pequeño también, o puede haber algún cambio respecto de cuando se hizo, que ya van 2 años, pero en general es esto. Y aquí hay un vínculo a cada una de las compañías y poder ver el detalle de la boleta. Se demora un poco en cargar, entonces tengo una precargada acá, por ejemplo, CGE Distribución. Todas las empresas distribuidoras tienen en su sitio web una descripción de la boleta, donde está un ejemplo y con número y va explicando qué es qué. Entonces, por ejemplo, aquí, datos de suministro, el total a pagar, etc. ¿Ya? Entonces también, invitación inicial, hay que saber qué es lo que estoy pagando. Y esas son las recomendaciones iniciales. Y tal como eso, después tienen recomendaciones prioritarias de nula inversión, o sea, desde cosas que parecen obvias, pero no siempre lo son, como aprovechar la luz natural, aprovechar la ventilación natural, mantener cerrados los espacios climatizados, cosas de ese estilo, regular el uso del agua en los equipos, en los baños, mantener las puertas de los refrigeradores y las cámaras frigoríficas cerradas y tener una buena conducta respecto de eso, tratar de abrirlas pocas veces, todas esas cosas que uno quizás parecen obvias, pero si uno no las tiene estandarizadas y con procedimientos claros, no siempre se cumplen. Y cualquiera de estas, ustedes pueden pinchar, ¿cierto? Por ejemplo, esta es de hacer un uso eficiente de extractores de aire y aire acondicionado. Entonces se dan ciertas medidas de cuáles son las temperaturas que se debiesen considerar, cómo se regulan, etc. Y como ustedes ven, esto es un procedimiento, por lo tanto, no hay inversión asociada. Y con algunos ejemplos hipotéticos, en general los ejemplos numéricos para poder hacerlo, como depende del equipo, depende de la cantidad de horas, depende de la época del año, etc. En el ejemplo se indican cuáles son los supuestos y bajo esos supuestos cuánto uno podría ahorrar. Luego hay recomendaciones prioritarias de baja inversión, es decir, aquí ya hay que invertir, pero no una gran inversión. Por ejemplo, utilizar pantallas que favorezcan la iluminación.
si yo tengo un equipo de iluminación, tengo unas luces, unas ampolletas, y la pantalla es muy oscura, bueno, probablemente voy a necesitar más luces encendidas que si las pantallas son claras. Instalar reguladores de intensidad lumínica, poder, dependiendo del uso que le estoy dando a las distintas áreas, poder regular la intensidad, que no sea 0 o 1, encendida o apagada, sino que yo pueda regularla con uno de estos dimmers. Sensores de movimiento. Hay zonas donde no se necesita tener la luz encendida todo el tiempo, como en pasillos, quizás baños, bueno, hay que ver. Se pueden utilizar estos sensores de movimiento, de manera que cuando alguien vaya pasando se enciendan las luces, y si no hay nadie, no se encienda la luz. Lo mismo con las fotoceldas, sobre todo para las luces exteriores, que cuando haya sol, las luces se mantengan apagadas, y cuando ya no haya luz solar, las luces se enciendan. Y así una serie de temas de aislaciones menores. La aislación ya más general del edificio es más caro. Luego pasamos a recomendaciones prioritarias de mediana inversión. En mediana inversión ya vamos a tener, por ejemplo, temas de colores de pintura que sean más claros, que permiten que se vea más iluminado y por lo tanto iluminar con menos luz artificial. Muchas veces controlar la iluminación por zonas, que yo no sea un solo interruptor que prenda todas las luces, sino que poder tener diferentes zonas para poder iluminar solo las zonas que se están utilizando. Recambio tecnológico en iluminación, por ejemplo. Ahí, claro, la inversión va a depender de cuánto es lo que quiero. Uno podría hacer un plan quizás a un año de recambio de toda la iluminación con distintas fases, cambiando la iluminación en los lugares donde más se usa y luego ir con un plan de recambio. Y finalmente terminamos, después de esas, no sé, 40 medidas, llegamos recién a recomendaciones que son avanzadas y son caras. Y ahí estamos hablando de cambiar equipos, de utilizar termopanel, de poner distintos tipos de calefacción, de usar paneles fotovoltaicos, paneles solares para agua caliente sanitaria, entre otras. Y aquí también, o sea, por ejemplo, en el caso de los paneles fotovoltaicos, es lo mismo, la misma estructura, se explica un poco cómo funciona un sistema fotovoltaico, no espera hacer una capacitación ni un tutorial, sí que uno tenga una cierta noción de qué se trata, y los mismos datos de condiciones de implementación, beneficios, inversión, periodo de retorno a la inversión. Acá la verdad es que la tecnología avanza tan rápido que de un mes a otro los costos bajan mucho, por lo tanto, en estas medidas de implementación de equipos, yo les recomiendo que no se queden con los valores que están indicados acá en la inversión o en los ejemplos, sino que buscar valores más exactos de cuando ustedes estén haciendo el ejercicio. ¿Ya? Eso respecto de las recomendaciones. Vuelvo al home. Luego hay un bloque que se llama soluciones a mi medida. En soluciones a mi medida es básicamente la misma información de las recomendaciones, pero están ordenadas en torno a ciertas preguntas. De manera de que si yo quiero hacer algo y no estoy seguro por dónde partir, hay algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera, si busca recomendaciones para alojamiento o para restaurantes. Entonces aquí yo elijo y digo, por ejemplo, alojamiento. Luego me pregunta, ¿lleva un registro o un seguimiento de sus consumos de energía? Es decir, usted es Mateo y sabe cuánto consume y cómo se ha ido comportando ese consumo. Entonces, si yo le digo que no, me va a recomendar las recomendaciones iniciales. Y si le digo que sí lo hago, me va a hacer una siguiente pregunta. ¿Ya? Y así, con un set de preguntas, voy a poder llegar a qué es lo que se me recomienda. ¿Ya? Entonces, en cada caso, si le digo que no, me va a recomendaciones. En la misma información de las medidas, si yo pincho acá, voy a llegar a las mismas fichas, pero están ordenadas de otra manera para facilitar la revisión. Luego hay un módulo de asesorías y financiamiento. Aquí esto también es súper dinámico, cambia, hay fondos o herramientas que están disponibles y luego no están. Aquí en este sitio no se está actualizando, en el del Ministerio de Energía que les comenté antes sí se está actualizando, por lo tanto ahí quizás hay información
más detallada, pero siempre enfocado a la implementación de proyectos, y esto es un poco más amplio. Entonces, acá solo para mostrarles, si ustedes ingresan acá, lo que estamos haciendo, como la información es muy dinámica y se va actualizando, no quisimos en esta página poner las herramientas directamente o los instrumentos de apoyo directamente, sino que lo que hicimos fue poner links a instituciones u organizaciones que podrían brindar distintos apoyos para, en el momento en que hago la búsqueda, comunicarme con ellos o revisar. Entonces está la Agencia de Sostenibilidad Energética, tan dinámica esto que la Agencia Chilena de Eficiencia Energética ahora se llama Agencia de Sostenibilidad Energética. Pero el link funciona de todas maneras. Está el registro de consultores que les había comentado anteriormente, está la Asociación Chilena de Energía Solar, para temas específicos de solares, ANESCO Chile, que es la Asociación Nacional de Empresas de Energía, donde ahí también pueden consultar respecto de asesoría o de implementación de proyectos. En particular, en ANESCO Chile trabajan bastante con un modelo que se llama ESCO, que en gran resumen, el modelo ESCO lo que hace es que una empresa invierte, no ustedes contratan una empresa de energía y esa empresa de energía invierte, hace la inversión requerida y la implementa en sus instalaciones. Y luego, con los ahorros que se van teniendo por el hecho de haber hecho esa inversión, por ejemplo, cambié una caldera. Entonces, esta empresa compra la caldera, instala la caldera. A mí como hotel no invierto, lo hace esta empresa externa, pero luego yo comienzo a tener ahorros todos los meses por el hecho de haber cambiado la caldera. Y esos ahorros se van utilizando para pagar la inversión que hizo esta empresa. Y cuando se termina de pagar ese ahorro, o sea, esa inversión a través de los ahorros, bueno, los ahorros comienzan a quedar dentro del hotel. ¿Ya? También hay algunos otros instrumentos en Ministerio de Energía, en el Banco Estado, en INDAP, y aquí se ponen los vínculos a cada una de estas instituciones. Hay algo también, Cercotec, está el vínculo Gestión a Energía, que ya se los comenté anteriormente, entre otros. Entonces también los invito a mirar ahí y buscar, pueden haber algunas herramientas e instrumentos de apoyo que les puedan servir. Y por último, hay un módulo que se llama Casos Reales, donde tratamos de llevar todo esto a casos concretos en que se hayan implementado de verdad. Entonces, cuando se hizo este trabajo, se recopiló una serie de casos implementados. Ustedes pueden ver ahí casos reales, y van a ver, pueden filtrar por región, por tipo de empresa, si alojamiento o restaurante, y van a ver distintos casos, en el fondo, qué empresario fue, en qué región, un link al sitio web, qué medida implementaron, y cuántos fueron los resultados o las lecciones aprendidas. La mayoría de las veces eso se traduce en un ahorro. Entonces, por ejemplo, aquí se instalaron termopanel en el 100% del hotel, se tuvo un ahorro en combustible entre el 20 y el 25%, más un confort acústico, etc. Entonces, sí, hay una serie de medidas que ustedes pueden también medir, o sea, mirar de manera de ver casos reales. Y no crean que esto es puro cuento. ¿Ya? Y esto es real, conversamos con cada una de estas empresas y nos entregaron generosamente su información. La idea es que poder ir mejorando el sector en su conjunto. Y adicionalmente, aquí en casos reales, si ustedes se fijan, además de ver los casos reales, también está la opción de comparte tu experiencia, donde ustedes pueden llegar, llenar este formulario con la información que yo les mostré y la envían. Eso pasa obviamente por una administración que revisa, que esté bien, confirma que efectivamente sea lo que se está poniendo ahí, que la empresa, no sé si es un hotel, que el hotel efectivamente sea el que se haya comunicado y que esté entregando la información, y una vez que se valida todo eso, la idea es poder ir publicándolo, y mientras más casos reales haya en el sitio, mejor. Eso es básicamente respecto de lo que les quería mostrar de este sitio, y también ya es lo que les quería mostrar de presentación. Estoy más o menos en el tiempo, un par de minutos pasado parece.
Eso, así que quedo un poco atento a reacciones, comentarios, dudas. Ahí está mi correo electrónico, si alguien quisiese comunicarse directamente, si no, obviamente a través de la gente de Cernatur. Carla. Sebastián, muchas gracias por la presentación, muy completa. Yo creo que de verdad una de las presentaciones más didácticas que hemos tenido, que los empresarios van a poder desde hoy día mismo. Espero que todos estén buscando la cuenta a la luz para empezar a registrar y a llevar las cifras. Como dice Sebastián, es muy importante partir de manera escalonada. Muchas veces nos encantamos y decimos, hoy queremos ser sustentables, vamos a tener paneles solares, pero antes de tener el panel o antes de tener ciertas medidas, vienen medidas de aislación, de medición, cosas que están ahí en el sitio web que nos van a ayudar mucho. Te voy a hacer ahora algunas consultas que nos están haciendo también todos los conectados del día de hoy. Lorena González nos dice si podrías desarrollar un poco más la relación entre consumo de electricidad en Chile y el efecto invernadero. Sí, a ver, yo les decía que en general, la generación de gases de efecto invernadero, o le podemos llamar la huella de carbono, como le quieran llamar, se produce por distintos canales, ¿ya? Principalmente son tres. Uno tiene que ver con las emisiones directas, es decir, cuando yo estoy pensando en las emisiones, por ejemplo, de mi hotel. Yo tengo un hotel, entonces yo quiero saber cuántas son las emisiones de gases de efecto invernadero de mi hotel. Y van a haber tres líneas. La primera tiene que ver con las emisiones directas, es decir, la chimenea de mi hotel. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que salen de la chimenea de mi hotel? O sea, que dentro de mis instalaciones sale humo, salen gases de efecto invernadero. ¿Ya? Ese es el primero. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo una caldera a un cierto combustible, caldera a petróleo, y yo estoy quemando petróleo en el hotel, entonces estoy generando emisiones de gases de efecto invernadero en la instalación. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo, y que es el más importante, y que normalmente es del orden del 70% fácil, tiene que ver con emisiones asociadas al consumo de electricidad. Yo cuando en el hotel ocupo electricidad en iluminación, en calefactores, en proyectores, en música, etcétera, electricidad, esas gases, yo no estoy generando gases de efecto invernadero en el hotel. De hecho, al usar electricidad, mi hotel es bastante limpio, porque yo no tengo chimenea, no estoy quemando nada en el hotel. Pero la electricidad que yo estoy consumiendo viene de algún lado. En algún lado se generó esa electricidad. ¿Y dónde? Bueno, en la gran mayoría del territorio nacional, en el sistema eléctrico nacional, que antes era el SIC, el sistema interconectado central, y el sistema interconectado del norte grande, ahora es uno solo, que se llama Sistema Eléctrico Nacional, y que es básicamente una serie de plantas generadoras de distintas tecnologías que generan energía y se la entregan a un cable que me llega a mi hotel, ¿cierto? Entonces, ese mix, o esa matriz energética, ese mix de tecnologías, ¿cierto? Algunas son limpias, hay plantas solares, eólicas, etcétera, que no generan gas de efecto invernadero, pero hay otras que sí, hay carbón, hay petróleo, ¿cierto? Gas natural, esas sí generan gas de efecto invernadero, por lo tanto, cada electrón que yo consumo en mi hotel, en algún lado se generó y generó emisiones de gas de efecto invernadero. Y ese ítem, que en el fondo es el segundo, es donde está la mayor cantidad de emisiones a nivel nacional. Y el tercer ítem, o tercer alcance que se le llama, tiene que ver con cosas externas. Por ejemplo, las emisiones que se generaron porque todos los trabajadores cuando se vienen de su casa al hotel, vienen en vehículos. Y esos vehículos emiten gas de efecto invernadero. Resulta que tuve que ir a un congreso a Argentina, y en eso me fui en avión. El avión tuvo emisiones de gas de efecto invernadero, por lo tanto también. Entonces, cuando se calcula, y con esto redondeo, cuando se calcula la huella de carbono de mi hotel, tengo que considerar los tres alcances. Y el segundo, y el que normalmente es el que tiene la mayor cantidad, el que se lleva el peso, es la electricidad. Los invito a revisar en Huella Chile, métanse en Huella Chile, regístrense, es una herramienta súper fácil, súper amistosa, y que les va a entregar un reporte, les va a entregar información, y va a quedar todo súper clarito.
Muchas gracias, Sebastián. Muy clara tu respuesta, como siempre. María Bud nos consulta desde la región de los lagos. Tengo una cabaña que es un espacio de trabajo desde donde dirijo mi empresa, Patagonia Trails, ubicada en Yanquihue. Mi objetivo es poder tener ese espacio que sea calefaccionado en un modo sustentable. He hecho toda la cabaña en paneles, aquí me pilló, SLP. Si hay alguna idea, bueno, también estábamos dejando el correo de Sebastián, pero si tienes alguna idea por dónde comenzar. A ver, lamentablemente tengo que decir que depende, o sea, depende de muchos factores, depende del lugar, depende de la orientación, depende de la materialidad, depende de una serie de cosas. En términos generales, yo diría que dentro de las distintas tecnologías disponibles, bueno, depende también si es que lo que estoy haciendo es sobre una instalación que ya existe o si es que voy a construirla. O sea, depende de muchos factores. En general, yo diría que en términos tecnológicos, la electricidad es bastante eficiente cuando son equipos como la aerotermia, como las bombas de calor, que son equipos que con la electricidad mueven fluidos. Cuando yo muevo un fluido, como un refrigerador, ¿ya? En el fondo, yo muevo un fluido para generar intercambios de calor, es bastante eficiente. Pero lo menos eficiente de toda la tecnología es la electricidad cuando se usa la electricidad para generar calor directamente, como las típicas estufas, que yo la enchufo y con la electricidad caliento un filamento hasta el rojo vivo y con eso me calefacciono. Eso es lo más ineficiente que hay y eso es lo más caro. Entonces son como como los dos bordes. Ahora, ¿cuál tecnología conviene? Depende de demasiados factores y eso hay que estudiarlo un poquitito más en profundidad. Sí, recomendaría, antes de pensar en gastar dinero, que lo repetí muchas veces mientras les decía, o sea, no sirve de nada tener la mejor tecnología si tengo un vidrio quebrado, o si entre la ventana y el marco de la ventana hay un espacio de 1 centímetro, porque por ahí se me van a salir todos los billetes. Eso es lo primero. Los sellos de las puertas, en las ventanas, Claro. el Y techo. en aislación primero el techo. O sea, la mayor cantidad de calor se va por el techo. Cuando ya no se pudo ir por el techo, empieza a tratar de irse el calor por las paredes o por las ventanas. Pero lo primero que trata de hacer el calor es irse por el techo. Entonces, aislar primero el techo. Tal cual. Desde Valle de las Trancas nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un panel solar y un panel fotovoltaico? A ver, solar significa que utilizamos la radiación del sol. ¿Cierto? Eso es solar. Ahora, en general hay dos tipos. Uno es fotovoltaico, en el cual el proceso que hay es que un fotón que viene del sol entra al panel y se transforma en un electrón, en electricidad. Y ese es un proceso más químico, llamémoslo así. ¿Ya? Y eso sirve para utilizar el sol para generar electricidad. Eso es uno. Y el otro, que son es cuando también se le llama panel, pero no es el mismo panel fotovoltaico, sino que es una plancha que tiene agua adentro. Tiene unos tubos con agua. Por lo tanto, yo estoy usando el calor del sol, la radiación del sol, los fotones, en calentar el agua. Y por lo tanto, esa agua la uso para, en general, agua caliente sanitaria, para las duchas, para la cocina. ¿Cachai? Pero ahí no estoy utilizando el sol para generar electricidad. Estoy utilizando el sol para calentar agua y de esa manera, al utilizar el agua caliente, me ahorro gas, por ejemplo, porque esa agua no la tengo que calentar con gas, sino que la calenté gratis con el sol. Esos son como los dos tipos, y esa es la diferencia. Perfecto, muy claro, Seba. Otra pregunta que tenemos es de Valeria Salazar, que la hizo cuando estábamos viendo la ficha en Excel de la primera recomendación. ¿Recomiendas expresar en la ficha los metros cuadrados construidos o los del terreno completo? Lo primero es que la plantilla esa es una recomendación, por lo tanto pueden usarla o no, y si la usan, la pueden modificar. Por lo tanto, podría poner una fila los datos del terreno completo y en otro los del terreno construido, o los metros cuadrados construidos. Si van a usar uno, los construidos, porque es donde, en el fondo, lo que yo necesito saber es cuánta energía estoy usando por metro cuadrado. Y la idea es que sea el metro cuadrado donde uso energía. O sea, si tengo un hotel
de 500 metros cuadrados, que está ubicado en el sur de Chile, en 50 hectáreas, bueno, voy a ocupar energía en los 500 metros cuadrados del hotel. Las otras 50 hectáreas no voy a ocupar mucha energía. Entonces, podría llevarse el registro de los dos, pero el realmente útil es el espacio construido, que es donde yo calefacciono, donde yo ilumino, donde yo utilizo artefactos, donde yo limpio, donde yo... todo. Entonces, Absolutamente. Construidos entonces. Evelyn nos pregunta por Jerónimo por los casos que vimos reales en la página. No son solo casos de establecimientos con distinción de sustentabilidad, ¿es así? Son distintos tipos de casos a lo largo de todo Chile. Distintos casos, sí. Distintos casos. Y efectivamente a lo largo de todo Chile. No hay casos en todas las regiones, pero sí la idea fue que ya hay ejemplos de casos en el norte, en el sur, en la costa, en distintos territorios. Y el llamado es, ojalá eso se vaya complementando. Para tener más casos. Pues el llamado voy a complementarlo, voy a cometer una infidencia, pero en esa época nos costó mucho encontrar casos que tuvieran números, que supieran cuánto ahorraban o cuál era el impacto económico de alguna forma de las medidas. Entonces, por eso también la invitación es a medir y a que nos vayan enviando sus casos también. Claro. Y eso es efectivo porque no es fácil medir, porque como normalmente recibo una cuenta de la luz, y yo, por ejemplo, implementé el cambio de iluminación en una sala, después me llega la luz y, no sé, la cuenta bajó. Llega la cuenta de la luz y la luz bajó. Pero yo no sé si bajó, cuánto de ese ahorro es por ese cambio de iluminación que hice, y cuánto es por otras cosas. Quizás encendí menos la luz, entonces eso es difícil. Pero se puede, hay que llevar el control, y hay que partir bajando la planilla y llevando los datos. Totalmente. Y tenemos una última pregunta en honor al tiempo. Alejandra González, si tengo una chimenea, una estufa Mesti, y coloco en el techo un ventilador, ¿es eficiente para que baje el calor hacia los ambientes? Sí. Bueno, lo que pasa es que el calor sube. Por lo tanto, lo que ocurre siempre con la estufa a combustión lenta o estufa a leña, o en general en todas las estufas, es que el calor sube, y por lo tanto, para yo tener climatizado todo el espacio, lo que tengo que hacer es que se vaya como completando con aire caliente todo el espacio de la sala. Y eso se empieza a llenar desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, uno prende la estufa y se demora en calefaccionar, porque primero se calefacciona arriba y de a poco va bajando ese calor. Entonces, si yo tengo alguna forma de hacer circular ese aire y tratar de que lo que voy a ganar en el fondo, más que eficiencia, es que voy a calentar el espacio más rápidamente, voy a calefaccionar el espacio más rápidamente. De hecho, venden unos ventiladores que se ponen sobre la estufa. Yo tengo una combustión lenta, yo vivo en el sur, tú sabes. Estoy en el sur en este momento con la estufa prendida. Y venden unos ventiladores que se ponen, que son metálicos, y que lo que hacen es que con el mismo calor de la estufa, hacen girar los aspas, no se enchufan ni ocupan ningún tipo de energía, así se pone. Y hace girar, y obviamente va moviendo el aire, y uno lo puede mover, de repente quieres orientarlo hacia un pasillo, cosas así. Entonces, no es que te haga más eficiente o ineficiente, lo que va a hacer es que va a ser más rápido la calefacción del espacio. Tal cual. Oye, para varios nos están preguntando dónde pueden dejar sus casos. Aquellos que tengan sello S o aquellas empresas que hayan implementado estas medidas dentro del mismo sitio web que mostró Sebastián, de la parte de los casos, tú puedes ver casos y también puedes contar e informar de tu caso. Se te van a solicitar fotografías e información también para poder administrarlo en el sitio. Muchas gracias, Sebastián, nuevamente. Agradecemos tu tiempo, agradecemos tu exposición tan clara, tan didáctica, con tantas herramientas que nos dejaste el día de hoy, que nos ha permitido también aclarar muchos conceptos. El día de hoy tuvimos asistentes de diferentes lugares de nuestro país. Vimos desde las Rocas de Santo Domingo, el Lago Rapel, Coronel, Frutillar, Puerto Octay, Fresia, la Caleta San Pedro, también en la región de Coquimbo, Puerto Natales, San Pedro Atacama, Tierra del Fuego también estuvo presente, mandándole saludos a Sebastián, Antofagasta, Cauquenes, Achao, Frutillar, Quillón en la región del Ñuble, Cañete y Guanaqueros, y bueno, muchos más. Aprovechamos de dejar los invitados
La próxima semana, el día martes 30 de junio, tendremos a Andrés Fellenberg con el tema La reactivación del turismo en Chile desde la mirada internacional. Mientras que el jueves 2 de julio vamos a estar con Humberto Salinas con el tema Economía Circular y Canvas Circular para el Turismo. Y como información especial, les queremos recordar que los días 7, 9, 14 y 15 de julio, la Subsecretaría de Turismo y Sernatur Activa Turismo pondrán a disposición el curso de capacitación gratuito Hospitalidad, la cultura que mueve el turismo. Estén atentos en nuestras redes sociales, que ya está disponible y circulando a través de la red social de Sernatur y de Subsecretaría la inscripción. Les recordamos también, como siempre, que toda la información de Activa Turismo la pueden encontrar en nuestro sitio web www.sernatur.cl/activaturismo, donde también van a poder encontrar esta grabación y presentación. Agradecemos a todos su asistencia el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Sebastián. Dale, súper. Chao, chao.